Oyendo al doctor Rivera, pues digamos, yo me acuerdo que en el gobierno Santos se hablaba de tragarnos unos sapos muy grandes y unos sapos muy grandes para llegar a esa paz total, al acuerdo de paz, etcétera. Y entendiendo y oyendo al exministro Rivera sobre ese sapo grande, sobre ese dictador, porque lo ha dicho, es un dictador y ha violado los derechos humanos, pero sin esto no avanzamos, pues, ¿qué creer de esto? ¿No hay que tragarnos ese sapo para avanzar un poco y no quedarnos en el pasado, doctor Henao? No, Cami, mire, te voy a decir dos temas. Un tema desde el punto de vista geopolítico. El primer tema desde el punto de vista geopolítico es que nosotros nos podemos alinear con Venezuela por varias razones. Ya el presidente desde su Twitter ha mandado unos mensajes que me parecen desde el punto de vista de relaciones internacionales bien confusos, como por ejemplo celebrar o no ser claro frente al tema de la invasión de Rusia frente a Ucrania. Los países y nosotros hemos tenido dos guerras mundiales y hemos tenido una guerra fría. Pero ya entramos en una segunda guerra fría, es lo que está pasando frente a todo el tema de los temas mineroenergéticos frente a Europa, si se le vende gas o no se le vende gas. Pero más que eso, desde el punto de vista geopolítico, los países que más sufrieron la primera guerra fría fueron los países que no eran ni Rusia ni Estados Unidos, eran los aliados. Y nosotros acá venimos a ser aliados. En eso, pues vimos lo que pasó, por ejemplo, en todo el tema de Irán, vimos todo lo que pasó en cada una con Cuba y nosotros fuimos víctimas de eso. Tal vez nosotros no hubiéramos tenido tantos muertos si en esa Guerra Fría la antigua URSS no hubiera apoyado a las FARC, no hubiera apoyado al ELN y no hubiera apoyado al M-19. Hoy Venezuela está claramente alineada con Rusia y Estados Unidos ya genera unas alarmas de preocupación con todas estas reuniones y se lo ha manifestado algo y se lo ha manifestado al gobierno. No hay sapos que tragar, antes por el contrario, hay que decirle a Venezuela, usted no puede ser juez y parte. Venezuela es un aliado del ELN, es un aliado de terroristas. Nosotros estoy de acuerdo con Guillermo, vuelvo y repito, al cual admiro mucho, en que uno puede tener unas relaciones frente al tema comercial. Yo, sin lugar a dudas, uno no puede tener las conductas, por decirlo, de niños que tuvo Duque, no tener ninguna relación comercial o infantiles con Venezuela. Claro que hay más de 2.200 kilómetros que se tienen que alimentar de Venezuela. Claro que hay que tener una retroalimentación frente al tema de inteligencia porque existen personas que están andando de un lado al otro, o sea, cerrar las relaciones totalmente no, pero como dice Guillermo y recogiendo las palabras de Guillermo, Estados Unidos está teniendo una relación, pero el presidente de Estados Unidos no va a ir a limpiarle la cara a un dictador. El presidente de Estados Unidos, como dice Human Rights, no va a ir a tocarle la puerta a Venezuela y decirle usted está haciendo las cosas bien, cuando todos sabemos que es un gobierno que está al lado del narcotráfico, que gran parte de su financiación depende de actividades ilícitas. Y yo creo que en esta relación se acordará de mí. Nos veremos en un año. Cuando empezó las relaciones con Venezuela, nació un Alesat. Vamos a ver cuántos de esos Alesat que ha denunciado Coronel y que han denunciado otros van a nacer en estas relaciones, porque Venezuela hoy está sancionada y muchas personas van a llegar a aprovechar esto para hacer negocios ilícitos si las relaciones no son claras, si no sabemos qué va a pasar con derechos humanos, si no vamos a ver cuáles son las líneas frente al tema de terrorismo y ELN, va a ser un proceso fracasado. Yo lo que no veo es un proyecto de cómo va a ser esto para mejorar las relaciones entre todos. Pero además es que esto que está diciendo este punto del doctor Henao, pues lo vemos claramente a lo largo de muchos años y es que no solamente el presidente es un dictador, así como ustedes lo han dicho, sino que además los organismos de inteligencia lo han dicho y lo han repetido en distintas ocasiones. En Venezuela se esconden y se esconden con capacidad del gobierno de ese país distintos actores armados. Entonces, ¿cómo entender esa parte para beneficio de Colombia, doctor Rivera? Pues justamente porque lo que se podría lograr teniendo una relación institucional con Venezuela es comprometer a ese país en la lucha contra esas organizaciones o en la búsqueda de acuerdos con aquellas organizaciones con las cuales se pueda llegar a acuerdos políticos, fundamentalmente el ELN, que tiene un origen político y que con ellos se va a adelantar, según lo ha anunciado el propio gobierno, un proceso de paz.
y ahí Venezuela pues puede jugar un papel muy importante, pero dejemos a un lado el ELN y pensemos en las otras organizaciones armadas, aquellas que no tienen origen político. Si hay una relación institucional con Venezuela, si hay una cooperación efectiva, pues eso tiene que significar un compromiso del Estado venezolano en la persecución de esos grupos, si es que con ellos no se logra una negociación judicial, que es lo que creo yo se puede hacer con los grupos que no tienen origen político. Una negociación en términos de un sometimiento o de un acogimiento a la justicia. Yo no tengo duda de que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos, lo ha dicho Naciones Unidas, como Luis Felipe lo comentaba ahora, lo han dicho ONGs muy prestigiosas, muy respetadas en materia de derechos humanos. Pero no le corresponde al Estado colombiano juzgar a los miembros del gobierno de Venezuela. Ese no es un asunto que le corresponda, que le compete a Colombia. Lo que sí me parece muy importante es devolver a Venezuela al sistema. Pero si hay guerrilleros colombianos allí en Venezuela, ¿cómo hacer? Es decir, ¿cómo hacer para que no le competa a Colombia si hay guerrilleros colombianos escondidos allá? Bueno, ya respondo a eso, María Camila, pero si Colombia persuade al gobierno venezolano de regresar al sistema interamericano de derechos humanos, eso significa muchísimo, porque eso es poner al Estado venezolano en la órbita tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que sí tendrían competencias para tomar decisiones frente al Estado venezolano. Y frente a los guerrilleros que pudieran estar en territorio venezolano, pues si con el ELN se va a desarrollar un proceso de paz, pues maravilloso que Venezuela ayude en ese proceso de paz. Si ese proceso de paz llegara a fracasar y lo que sigue es la persecución a ese grupo guerrillero, pues en las relaciones institucionales tiene que haber una cooperación. Entonces, Camila, no puede haber cooperación entre dos países que no tienen relaciones. Aquí lo que ha habido es un restablecimiento de relaciones que creo que lo que tiene Colombia es mucho para ganar. Camila, yo creo que Venezuela, acá nos están invitando y vemos a todo el mundo muy alineado con el presidente Petro porque lleva 3 meses de mandato. Pero hoy lo que nosotros estamos mirando es que tenemos una reforma tributaria que en vez de ser una reforma tributaria contracíclica, va a ser una reforma tributaria que profundice la desaceleración de la economía el próximo año. Lo que estamos viendo es que lo que está pasando con el dólar, la relación con Venezuela, en vez de generar una tranquilidad en los mercados, está generando una preocupación en mercados, mientras que con un gobierno de izquierda, no estamos hablando de un gobierno de derecha, no, con un gobierno de izquierda se fortaleció en un 0,62%. Con Petro ya superamos a Argentina. O sea, nosotros, está bien que siempre Argentina nos ganara en fútbol, pero ahorita nos gana en devaluación. Si algo teníamos de tranquilidad en Latinoamérica, es que nosotros teníamos un manejo económico mucho mejor que el que tenía Argentina o el que tenía Venezuela. Hoy tenemos una devaluación peor que Argentina. Todos estos mensajes que está mandando Gustavo Petro al mercado le está diciendo, señores, esto no es sentimental. Los mercados no piensan con el corazón, los mercados piensan con la razón. Y estamos creando un gobierno que vamos camino a lo que hizo Venezuela. Venezuela sí generó un tema donde todos son iguales, el 94% está en la pobreza. Desde que llegó Gustavo Petro tenemos un 25% de evaluación y somos 25% más pobres de lo que éramos antes del 8 de agosto. Entonces yo creo que estos mensajes que está mandando de no generar un mensaje gradual, porque sin lugar a dudas, Camila, nosotros queremos una relación comercial con Venezuela. Queremos pasar de 100 millones de dólares a 800 millones, por lo menos en el primer año de intercambio comercial. Pero es que esas cosas que pintan tan lindo como angelitos, hay que decirles, Venezuela es un mercado que está sancionado. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos podido empezar el intercambio, por ejemplo, con el tema de aerolíneas comerciales, porque están sancionados porque son un gobierno que todavía a nivel internacional está alineado con conductas ilícitas. Es como cuando Petro dice, vamos a legalizar, por ejemplo, la cocaína, ya salió a decir que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no se puede. Entonces yo creo que si no hace un tema gradual, esto va a ser muy grave para Colombia en sus relaciones y nos estamos aliando más con un gobierno terrorista, como lo dijo Boric, violador de derechos humanos, y está desfigurando nuestras relaciones internacionales.